Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles aquí desde Mérida, Yucatán. Soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán y bueno, vamos a tratar brevemente de compartirles esta experiencia de profesional, de formación de profesores y de investigación también que tiene que ver estadística con proyectos, ¿no? Es un gusto saludarles y nos conectamos en un ratito más para conocer sus comentarios, ¿no? Voy a apoyarme de las diapositivas y se va a centrar la imagen en las diapositivas y al final pues cerraré con algunas conclusiones, ¿no? Pues compartirles esta experiencia que tiene que ver con estadística con proyectos, ¿sí? Con profesores de estadística, ¿sí? Eh, las tres preguntas tienen que ver con saber si es lo mismo enseñar diferentes disciplinas del área de matemáticas y a probabilidad estadística o realmente se requiere un determinado tipo de pensamiento, en este caso estocástico, para enseñar probabilidad y estadística, ¿no? Esta pregunta pues viene a colación precisamente porque particularmente en México estamos viviendo una transición en donde los planes y programas de estudio están cambiando inclusive en el lenguaje, ¿no? Ahora se habla de pensamiento algebraico, geométrico y así sucesivamente, y en los planes de estudio aprobados en 2017 se habla de un pensamiento estocástico, ¿no? El punto de partida dentro de esta línea tiene que ver con aprender a enseñar, es decir, la pregunta que está detrás de fondo, si para poder enseñar probabilidad estadística se requiere alguna particularidad, sí, como profesor a considerar, ¿no? Lo que buscamos es tratar de explorar qué es lo que ocurre con el profesor en su forma de pensar, en su forma de analizar, ¿sí? Y que eso es lo que finalmente se traduce en la forma como representa los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿Cómo surge esta experiencia? La intención son, el proyecto tiene que ver con una estadística con proyectos que surgen en el 2015. Se han impartido 4 talleres con profesores de México, de Chile, de Perú y de Colombia, ¿no? Y el propósito lo que buscaba era tratar de promover cómo se puede enseñar la estadística a través de proyectos. Y lo que buscamos acá era que los profesores puedan diseñar una propuesta en donde incorporen en su forma de enseñar la estadística con proyectos a partir de la investigación en educación estadística, ¿no? Este es un trabajo en donde han participado 3 profesores, el maestro Abraham Flores de México, el doctor Hugo Alvarado de Chile y el doctor Felipe Fernández de Colombia, ¿no? Platicarles un poquito en qué consistió la experiencia. Se trató de, por ejemplo, mostrarles a los profesores un cuestionario que ustedes pueden ver acá, en donde cada uno en equipos tenía que responder a estas preguntas. Por ejemplo, la primera, 3 palabras que me vienen a la mente cuando escucho estadísticas son: cada equipo tenía que trabajar estas preguntas a partir de sus datos. Son profesores y tenían que interpretar cada una de estas preguntas. Tiene la naturaleza, sus datos son diferentes. Y lo que se buscaba era que en equipos, ¿sí?, puedan recuperar, recolectar los datos, ¿sí?, como ellos lo consideren, a través de algunas condiciones, ¿sí? Y posteriormente, en un siguiente momento, tendrían que, por cada equipo, contestar una pregunta, diseñar una tabla, diseñar un gráfico, definir el tipo de variable que se refiere, el tipo de escala, la diferencia entre representar los datos en forma de tabla o figura, la mejor forma de representar y qué interpretación le daban, ¿no? Esto siempre con información con mucho significado para los docentes, ¿no? Y en un tercer momento lo que se les pidió es que cada equipo pasara a representar esta información ante los demás integrantes. Y esto es lo que vengo a presentarles a ustedes, ¿no? La característica de estos talleres eran que eran lo más activos e interactivos posibles, en donde los profesores tenían que ponerse en lugar de estudiantes y tratar de interpretar cómo colectar los datos de diferentes maneras, como ustedes pueden ver acá, teniendo a su disposición diferentes recursos, hasta los que estaban en el salón de clase, como
como lo que ustedes pueden apreciar, ¿no? De tal manera que esto lograba una mayor interacción. En algunas ocasiones también podían utilizar la tecnología para recuperar, pero no había alguna condición, sino ellos tenían que buscar la creatividad y la manera de cómo colectar los datos, ¿no? Ya sea en lápiz y papel, ya sea también discutiendo sobre las conclusiones e interpretaciones para luego pasar en equipos, ¿no? Y aquí presento solo a manera de breve, verá cuáles fueron los resultados que encontramos. Cuando hablamos de 3 palabras, podemos apreciar que aquí un equipo representó a manera de tabla, poniendo a detalle, ¿sí? Dando una denominación a estas palabras de esta manera, como procesos, etcétera, como resultados, y una diversidad. Y esta misma tabla la representan igualita, pero en forma de tabla. Aquí lo podemos ver, ¿no? Y esto nos comienza a dar una información muy valiosa sobre qué conoce, cómo conoce y si realmente se requiere un pensamiento específico para desarrollar tablas geográficas estadísticas. El segundo equipo, cuando se tenían que tabular o tenían que organizar la pregunta sobre la finalidad de la estadística, vean cómo lo que hace el equipo, verá, es categorizar las respuestas, ¿sí? En estas categorías, ¿no? Tratamiento de datos, conjunto de contenidos. Esta misma información lo vuelven a presentar de la misma manera, pero en forma de gráfica, ¿sí? Pero además es interesante saber cómo llegan a estas categorías y las interpretaciones que cada uno le da a esto y el significado que le da como contenido a lo que los profesores interpretan como contenido estadístico. O sea, también las tablas o gráficas nos dicen mucho de lo que piensan los docentes. El tercer equipo, sobre la manera de enseñar, lo representan de esta manera, sí, igual le dan una interpretación a una serie de categorías, lo representan a través de un gráfico circular, pero vean cómo son las tabulaciones que hacen. Eso nos recuerda mucho cómo son los materiales, los libros de texto sobre gráficas y tablas en estadística todavía, y le llaman modelo de enseñanza. Vean cómo sigue habiendo elementos de mucha discusión sobre lo que los profesores entienden de la estadística y de tablas y de gráficas. Lo mismo pasó con el equipo 4, ¿sí? Un aspecto que requiere mejorar. Este equipo lo representó de maneras diferentes, ¿no? Lo categorizó mejorar metodología, formación de profesor en circular, pero al mismo tiempo le da una segunda interpretación sobre aspectos disciplinares y aspectos de aplicación o de interés, ¿no? O sea, le dieron una segunda vuelta de análisis a este equipo, pero nuevamente vemos también la forma de tabular y vemos la forma de representar como tal, ¿no? El quinto equipo, cuando trató el dato numérico, es el único equipo que trató con una variable numérica, que es el porcentaje de interés. Lo que hizo este equipo es calcular varias medidas como mínimo, cuartiles, deciles, centiles, e hizo una tabla de encaje y bigote y la interpretación que ellos le dieron sobre ese aspecto del porcentaje de interés de los estudiantes como tal, ¿no? Y por último, el equipo que le tocó una escala tipo Likert, igual, vean cómo la misma forma de tabular, ¿sí? Y cómo también este mismo equipo convierte la misma tabulación a un gráfico particular, ¿no? ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Lo revelador que tiene que ver qué es el pensamiento estadístico, que implica una comprensión de por qué y cómo se lleva a cabo las investigaciones, implica reconocer y comprender todo el proceso de investigación, que es lo que se trató con los profesores, comprender cómo usan los modelos para simular fenómenos, ¿sí? Comprender cómo se producen los datos para estimar las probabilidades, reconocer cómo y cuándo y por qué las herramientas inferenciales, y comprender y utilizar en el contexto. Muchas de estas actividades tenían que ver con el contexto importante de ellos como docentes, ¿no? Aquí recordamos algunos aspectos de von Fancosch, ¿sí? En donde nos habla los elementos que tienen que ver para el desarrollo del pensamiento estadístico. Uno, el reconocimiento de la necesidad de los datos que ellos estuvieron involucrados, la transnumeración, esta cuestión de cómo interpreto, cómo represento en tabla gráfica y qué diferencias considero para poderlo hacer y cómo transformar estos datos, ¿no? La percepción que ellos interpretan sobre la variación, el razonamiento con modelos estadísticos, que tanto el conocimiento estadístico lo uso para poder interpretar lo que yo estoy mostrando e integrar la estadística en un contexto para dotarlo de significado, ¿no? Y eso es lo que nosotros encontramos en estos talleres, lo que se ha compartido como tal, ¿no? Vemos acá en esos mismos elementos de transformación que es un problema real con alto significado intrínseco que conlleva investigar la necesidad de los datos, sí, también, pero además la necesidad de que los mismos profesores pasen por la vivencia de explorar los datos ellos mismos para entender lo que implica el razonamiento estadístico, en este caso el pensamiento estadístico de
de uno cuando se pone en una situación de estudiante, ¿no? Esto está basado en investigaciones que articulan la estadística a manera de investigación, de que se haga como ninguna investigación con los estudiantes, y coincide con algunas recomendaciones como estas que podemos ver de la GAISE, ¿sí? Sobre la necesidad de trabajar datos reales, hacer hincapié en la comprensión conceptual, sostener un aprendizaje activo, usar la tecnología para hacer datos y usar evaluaciones que mejoren. Todo esto buscando la alfabetización estadística, ¿no? Y lo que se buscó con esta estrategia es que los estudiantes o profesores pasen por la rueda del conocimiento, que es formular una pregunta, colectar datos, analizarlos e interpretarlos, ¿no? Particularmente podemos ir viendo que el modelo en espiral que se buscó era que vayan de menos a más en cuestión del análisis y el procesamiento de la información. Estas experiencias los estudiantes o los profesores tuvieron que llenar unos diarios de aprendizaje. Aquí podemos ver cómo a través de los nombres que vemos acá, como por ejemplo el título de los diarios, el reto y acción, un camino a la estadística, lo que requiero interiorizar y aplicar en mi práctica docente, rompiendo paradigmas con estadística por proyectos, nuevos conocimientos, nuevos retos, lo cual nos evidenció la necesidad de un cambio de paradigma en la forma de pensar estadísticamente hablando, ¿no? Algunos testimonios por parte de ellos recibidos en los diarios de aprendizaje, vemos como un profesor, vernos involucrados en actividades estadísticas como preámbulo para reflexionar el sustento teórico, fue todo sorpresivo, cómo a través de una pregunta tan sencilla se puede inducir, desarrollar, reforzar el conocimiento estadístico, rompió con algunos paradigmas que yo tenía. Entonces, nuevamente acá, cuando vemos a los profesores involucrados en estos ejercicios, podemos ver cómo hay un desarrollo de un pensamiento muy particular, ¿no? A manera de cierre, cómo la estadística de proyectos es una estrategia específica de educación estadística, un reconocimiento al campo de la probabilidad estadística, cambios paulatinos en los planes de estudio diferenciados, hay muchas diferencias en los países, pero como el desarrollo del pensamiento estadístico como un área reconocida para la actualización y el trabajo con los docentes, ¿no? Tres preguntas importantes a trabajar en la discusión es si es lo mismo desarrollar el pensamiento matemático, cualquiera que este sea la disciplina, al desarrollo del pensamiento estocástico. Si los profesores de probabilidad estadística requieren vivenciar, experimentar y desarrollar su propio pensamiento estocástico previo a trabajar con sus estudiantes y por qué, y para que pueda desarrollar esto, qué se requiere, qué se necesita con el profesor, ¿no? Pues por mi parte esto sería todo, ¿sí? Y bueno, pues abrimos la discusión, ¿sí? Agradecerles y estamos abiertos a la discusión y al análisis. Muchas gracias. Chao.